Buenos días, estimado doctor Ayala y queridos participantes. En nombre del comité organizador del séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Trastorno de la personalidad con énfasis en la personalidad múltiple, que será dictada por el doctor Nicolás Ayala, quien es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, médico residente en Psiquiatría Clínica en el Hospital de Clínicas, ganador del premio de la Jornada de Jóvenes Investigadores número 25, joven investigador de la UNA, expresidente de la FELSOCEM, expresidente de la SOCIEM UNA, expresidente de IMSA Paraguay y director del Comité de Prensa y Publicidad de la revista científica Discover Medicine. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y DiTalento. Le agradecemos especialmente al doctor Ayala por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Antes que nada, estoy bastante agradecido por la invitación a esta edición del Congreso Científico. Justamente también sobre el lema principal del Congreso, que es humanizando un poco las medicinas. Y nada mejor que hablar para humanizar que la salud mental. Nosotros sabemos que incluso antes y después de la pandemia hubo un impacto bastante importante en nuestro país en la salud mental. Sabemos que en Paraguay el tema de la salud mental, para qué mentir, sigue siendo todavía en muchas partes como un tabú. Sigue siendo como de repente un tema que a lo mejor no es valorado, considerado por muchos, pero la pandemia justamente y los efectos de la pandemia que pudo tener, además de la enfermedad propiamente dicha, también nos dio la importancia de valorar nuestra salud mental y que la salud mental es tan importante como la salud física. También justamente tenemos consecuencias en la salud mental, tanto ya sea por lo que serían las medidas de aislamiento o contingencia propiamente establecidas durante la pandemia, o por ejemplo, también justamente posteriormente al padecer COVID-19, por ejemplo, también podemos ver investigaciones que se desarrollaron ciertos trastornos psicopatológicos, ¿verdad? Entonces, justamente es bastante importante destacar eso y sobre todo la parte de humanizar. ¿Por qué? Porque todo paciente que alguna vez consulte con psiquiatría o con un profesional de salud mental, que también puede ser un psicólogo, por ejemplo, siempre tiene comúnmente un rótulo o un estigma, ¿verdad? De que este paciente consulta con un profesional de la salud mental o se le rotula de una cierta forma, algo que es bastante importante. Tenemos que tener en cuenta que la salud mental es algo que tiene que cuidarse cotidianamente, así como cuidamos nuestra alimentación, así como hacemos actividad física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Entonces, lo importante es que podamos valorar eso y también ver que el trato humano y que indistintamente de una persona consulte con psicología o psiquiatría, igual eso, igual ese individuo sigue siendo persona, sigue siendo un ser humano y que tiene derechos también que ver. Así justamente como estuvimos hablando hoy, y como ya estuvieron presentando, vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad y los trastornos de personalidad, ¿verdad? Y vamos a hacer un poquito de énfasis principalmente en un trastorno que me comentaron un poquito que le interesaría, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito de lo que sería justamente los trastornos de la personalidad. Pero antes de iniciar los trastornos de la personalidad, primeramente tenemos que definir qué es la personalidad. La personalidad vamos a definir básicamente como aquellas características más estables a lo largo del tiempo que diferencian a una persona. Es decir, como son las características que están la mayor parte del tiempo a esta persona y que es distintivo o propio de cada individuo. Justamente esto está de un modo consistente en diversas situaciones que participa, es decir, como sus características innatas, de que independientemente de las diversas situaciones en la vida, es como que la conserva. Dentro de los factores que intervienen en la formación de la personalidad, tenemos dos factores importantes. La naturaleza, que va justamente desde la expresión genética, desde el medio ambiente, etcétera, hasta la cultura, porque la cultura obviamente también puede moldear y formar o establecer ciertas características de nuestra personalidad de acuerdo a la cultura que practiquemos o vivamos. Bueno, justamente algo importante que hay que establecer es la relación, por ejemplo, entre los genes y el medio ambiente, ¿verdad? Porque hay un componente de la personalidad que tiene un valor genético bastante importante.
que se relaciona sobre todo con la genética y la conducta, ¿verdad? Y justamente debido a que hay una probabilidad de herencia. Por eso es importante, donde justamente hay incluso estudios tan gemelos, ¿verdad? Donde mencionan que algunos pueden tener ciertos rasgos similares o gemelos que hasta cierto punto pueden ser totalmente diferentes en cuanto a personalidad. Entonces, también es importante determinar sobre todo la influencia del medio ambiente, ¿verdad? Porque obviamente influye el temperamento, para ver, por ejemplo, un ejemplo básico que se da para ver si las personas son tranquilas, difíciles o lentas o cariñosas, depende mucho del temperamento de cada persona. También depende mucho, por ejemplo, de la crianza de la persona y también sobre sus capacidades de socialización y la educación que recibe. Entonces vemos cómo hay tantos factores intrínsecos como extrínsecos que van a influir para el desarrollo y la formación de nuestras propias personalidades. Algo importante que hay que destacar es que la personalidad es una sola, ¿verdad? Cada persona tiene su propia personalidad. Lo que sí pueden haber, y vamos a ver después, son los trastornos de personalidad, donde justamente hay un deterioro o hay algún tipo de alteración en la percepción o en el actuar de la persona con base en la personalidad de la persona. Pero lo importante es que no es que una persona tiene varias personalidades, porque eso es una terminología incorrecta que solemos escuchar. Que muchas veces la gente dice, doctor, es como si fueran varias personas, tiene muchas personalidades. Eso no, la personalidad es una sola. Lo que sí, de repente vamos a ver después, podemos tener varios rasgos de ciertos trastornos de personalidad, es decir, de más de uno, que vamos a conocer como trastorno de personalidad mixto, ¿verdad? Pero no es que la persona tiene varias personalidades, sino que es como que una propia personalidad que tiene características diferentes, por decirlo de una manera. Bueno, pero obviamente antes de pasar a un trastorno tenemos que saber qué es lo que es una personalidad normal, ¿verdad? Para saber qué es una personalidad normal, entre comillas, la predominancia hay de ciertos rasgos. Por ejemplo, la persona suele tener actitudes positivas hacia uno mismo, aceptar a uno mismo, que implica que la persona ha aprendido a conocerse a sí mismo, su limitación y su posibilidad. Una persona con una personalidad normal está en constante crecimiento y desarrollo y supone que quiere utilizar las habilidades que posee. La personalidad también se caracteriza sobre todo por un sentido de autonomía, donde genera cierto grado de libertad y una percepción adecuada de la realidad, que también incluso supone la capacidad de decir no lo sé cuando no se tiene la información suficiente para juzgar cierta situación. También hay una competencia ambiental que quiere decir ser competente en las diferentes actividades, tanto en el trabajo como en las relaciones personales, y también tener relaciones interpersonales positivas, es decir, sin mayores conflictos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos tiene que llamar la atención, cuando hay ciertos elementos que definen la normalidad de la personalidad o como algo no está bien, cuando estamos en un constante sufrimiento, en un proceso constante de desadaptación, donde hay justamente mucha irracionalidad e incomprensibilidad por parte de la persona, donde hay pérdida de control, excentricidad, incomodidad para el observador y violación de las normas morales. Esos son algunos parámetros que justamente nos tienen que empezar a llamar la atención cuando nos encontramos con una persona que puede estar justamente relacionada o que algún elemento de su personalidad podría estar presentando algún tipo de anormalidad en el momento. Bueno, hay una definición importante también que tenemos que manejar, que es justamente lo que sería el rasgo de personalidad. El rasgo de personalidad es una disposición a responder de una determinada manera ante una determinada situación, hecho que conlleva una forma más o menos estable de comportarse en la vida real. Los rasgos, por tanto, permiten definir o describir a las personas de una forma objetiva y predecir más o menos su conducta futura. ¿Qué quiere decir? Los rasgos es como decir ciertas características, pero yo no le puedo englobar todavía a la persona en un trastorno de personalidad. Pero es como se comporta como o se comporta parecido a o se comporta o creo que es tal forma. Me explico, o sea, cuando hablamos de rasgos de personalidad son como características aisladas que tienen las personas de los diferentes grupos de personalidad que vamos a ver más adelante, pero no forman todavía como fuera un trastorno psicopatológico, pero ciertamente tiene ciertas características o rasgos, valga la redundancia, que nos orienta hacia cómo se podría comportar la persona. Justamente, dentro de algunos rasgos disfuncionales frecuentes de la personalidad, tenemos que tener en cuenta que la persona comúnmente se encuentra más temeroso, estricto, rígido, meticuloso, con escasa confianza en sí mismo, susceptible, suspicaz o muy celoso,
desconfiado y rencoroso. Puede ser una persona bastante impulsiva, demandante de atención, dependiente, oposicionista, irritable o de mal carácter, agresivo o desconsiderado hacia los demás, ¿verdad? Justamente, estas son las características o los rasgos disfuncionales, es decir, que no son correctamente o que altera la funcionalidad de la persona que podemos encontrar o son más frecuentes cuando queremos ver en un trastorno de personalidad. Justamente es importante una evaluación clínica de la personalidad, es decir, siempre para poder determinar todo esto, lo importante es la parte clínica. Justamente dentro de la parte clínica, la descripción que se hace sobre el paciente y su personalidad, evaluamos también la conducta que presenta el paciente durante la entrevista, el relato del paciente de su conducta en distintas circunstancias y la opinión de los familiares y amigos, ¿verdad? Es importante justamente ver cómo el examinador o cómo nosotros como entrevistadores podemos ver y evaluar lo que sería la conducta del paciente durante la entrevista para tener nuestra propia percepción, nuestro propio criterio también sobre todo del relato del paciente de sus conductas, es decir, ver cómo él va confrontando sus actividades diarias, cómo también va luchando contra las adversidades y sobre todo también las opiniones de familiares o amigos, porque el paciente muchas veces puede decir una cosa y en verdad lo que percibe en terceros es otra cosa. Entonces justamente es bastante interesante ver esta construcción de signos y síntomas que podemos tener a través de la evaluación clínica, que es nuestro método diagnóstico principal, es la evaluación clínica y ver estas tres aristas, las aristas del entrevistador, del paciente y de los familiares. Bueno, justamente dentro de la evaluación clínica, las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta son las relaciones sociales, para ver cómo él presenta, si tiene o no amistades, si tiene o no relaciones interpersonales conflictivas, o por ejemplo, si puede hablar bien con las personas o se pasa discutiendo. Su estado de ánimo, ¿cómo normalmente está su estado de ánimo? ¿Está normal? ¿Está decaído? Evaluar los rasgos de personalidad, las actitudes y normas, ciertas conductas, es por ejemplo, si cumple la norma cabalidad o hay incluso pacientes que vamos a ver en un cierto trastorno que pueden llegar a infringir la ley o desafiar las normas sin cargo de conciencia o mayor inconvenientes y también los hábitos tóxicos, ¿verdad? Porque dentro de los hábitos tóxicos tenemos que destacar el consumo no solo de alcohol o hábitos tabáquicos, sino también de sustancias ilícitas, otro tipo de actividades que pueden poner en riesgo a la persona que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora nos vamos a ir adentrando en este camino de la personalidad propiamente dicha y sus trastornos. Bueno, justamente hay una clasificación especializada de los trastornos de personalidad de acuerdo a los grupos que tienen y las características que tienen. En verdad, lo que se hizo tres agrupaciones, grupo A, B y C, con base en las características comunes que tienen y se establecieron esos tres grupos. Justamente esto está establecido según el manual de clasificación internacional de enfermedades del CIE-10 de la OMS y también está en el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es lo que nosotros usamos, que es el DSM-5. Bueno, para establecer un criterio de un trastorno de personalidad, justamente se evalúan ciertas áreas. Por ejemplo, la cognición, que es la forma de percibir e interpretar a uno mismo, a los demás o a los acontecimientos. La afectividad, que habla sobre la gama, la intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional. Bueno, porque vamos a ver personas o hay pacientes que, por ejemplo, para algo que para mí puede ser normal, para esa persona puede ser una tragedia. O algo que para mí, por ejemplo, yo puedo superar fácilmente, para esa persona puede ser lo más difícil de toda su vida. También sobremente la relación interpersonal, cómo se maneja con terceros y el control de impulsos, si puede manejar o no, porque a veces justamente vamos a ver que hay una categoría donde el control de impulsos es bastante difícil y llega a ser actos que pueden ser incluso perjudiciales o de peligro para la propia persona. Justamente hay que tener en cuenta que un patrón de personalidad comúnmente es inflexible, es decir, la persona es bastante rígida en su forma de pensar y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Este patrón persiste, provoca un malestar significativo en la persona, es decir, que va a tener una consecuencia en la persona, es estable y de larga duración, y su inicio suele ser más o menos a la adolescencia o el principio de la vida adulta. Y justamente hay que tener en cuenta que no es consecuencia de un trastorno mental secundario o el uso de sustancias. Bueno, vamos a empezar el primer grupo. El primer grupo es el grupo A. El grupo A se caracteriza o le definimos por el grupo que se dice en personalidad que son susceptibles o suspicaces. Dentro de este grupo entran tres trastornos de personalidad. El trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico.
El trastorno paranoide, como se llama, como dice su nombre, y por eso las imágenes van con relación a los nombres, se caracteriza porque hay una desconfianza y suspicacia frente a los demás. Se pasa confiando en las personas de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Creen que todo lo que la persona van a hacer tiene un acto o un tinte de maldad, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y están presentes en diversos contextos. Además, por ejemplo, estas personas comúnmente sospechan sin base suficiente que los demás los explotan o causan daño o decepcionan al individuo. Hay una preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Hay una poca disposición a confiar en los demás debido a un medio injustificado que la información se utilice maliciosamente en su contra. Es decir, no quiere confiar porque cree que la gente todo lo que diga va a usar en su contra o afirma, pero no tiene una base justificada, es solamente una creencia de la persona. Además, hay una lectura encubierta del significado denigrante o amenazadores en comentarios o actos sin malicia, que quiere decir que esta persona interpreta en forma errónea o inequívoca. Cualquier comentario que se pueda hacer refiere como que es autorreferencial, es decir, hacia su persona o que tiene algún tinte de maldad. Hay un rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires, y hay una percepción de ataque en su carácter o reputación que no es apreciable por los demás. O sea, comúnmente creen que le están atacando constantemente, sin embargo, no hay nada como para poder refutar o validar eso. Y sobre todo también hay una sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja, que quiere decir que comúnmente desconfía bastante, pero sin tener ninguna razón alguna. Por eso justamente se llama paranoide, porque es como que la persona solamente en ella misma se crea todo este tipo de hechos o crea todo este tipo de contextos, pero no tiene ninguna base como para sospechar o no tiene ninguna base como para poder, vamos a decir, justificar su duda. El segundo de este grupo es el trastorno de personalidad esquizoide. En cambio, el esquizoide se relaciona porque dominantemente hay un desapego en sus relaciones sociales y poca variedad de expresión en sus emociones o contextos interpersonales. Suele tener como un afecto más aplanado, una cara de poker face, porque justamente hay un desapego en sus relaciones y poca expresión. Y justamente comienza la primera etapa de la vida adulta. Esta persona se caracteriza porque no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluso formar parte de una familia. Es como que le da sinceramente igual. Casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en experiencias sexuales con otra persona, disfruta con pocas o casi con ninguna actividad. No tiene amigos íntimos, no confidentes, aparte de sus familiares de primer grado, entiéndase padre, madre y hermanos. Se muestra indiferente a las alabanzas o a la crítica de los demás y se muestra emocionalmente frío, con desapego o afectividad plana. ¿Qué quiere decir afectividad plana? Quiere decir justamente lo que sería la facies de Poker Face, es que aplanado quiere decir que es inexpresivo. Entonces, estas son las características de un trastorno esquizoide, una persona que es más solitaria, que no se deja llevar por las alabanzas ni las críticas y que comúnmente no presenta ningún tipo de placer o interés en las relaciones con otras personas y se caracteriza por ser más solitario. También tenemos que tener el tercer tipo de este grupo, que es el esquizotípico. El esquizotípico se caracteriza por un patrón dominante de deficiencia social e interpersonal que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad de relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas y perceptivas y comportamiento excéntrico. Por ejemplo, muchas veces tiene ideas de referencia que todo lo que se relaciona hacia su persona, tiene creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no concuerdan con las normas subculturales, ¿verdad? Por ejemplo, se relacionan mucho o tienen muy metido lo que es la importancia de las supersticiones, la creencia en la clarividencia, la telepatía o en un sexto sentido. Estas personas también tienen experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, tienen pensamiento y discursos extraños, es decir, siempre al hablar se caracterizan por una habla muy vaga, muy circunstancial, muy metafórica, súper elaborada. A veces tienen ideas paranoides, también tienen un afecto inapropiado o limitado, es decir, no son muy expresivos, tienen un comportamiento o aspecto extraño, excéntrico, peculiar y no tienen amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Y también justamente hay una ansiedad social excesiva que nos disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides, ¿verdad? El esquizotípico es una persona bastante difícil, no se ve mucho, la verdad, pero justamente forma parte porque según las referencias bibliográficas es un trastorno que también podemos encontrar. Lo que en verdad vamos a encontrar más, esto era en el grupo A, recordemos, paranoide, esquizoide y esquizotípico.
Lo que vamos a encontrar más en nuestro día a día es el grupo B. Justamente esto es lo que le dije hace rato. El grupo B se caracteriza principalmente, y este es otro tema así también de interés en el estudio y en la charla de hoy, porque en el grupo B están las personalidades que le decimos impulsivas y dramáticas, definen los libros. Dentro de eso encontramos el trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad o borderline, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. Cuando decimos que una persona tiene un trastorno antisocial, justamente nosotros decimos el trastorno antisocial también se conoce como un trastorno psicopático, es decir, que justamente de donde viene la palabra psicópata. Entonces, justamente, pero conocemos como una personalidad antisocial hoy en día se utiliza más, porque justamente hay un patrón dominante en esa persona de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Es como que no le importa, incluso inflige los derechos de los demás, que incluso tiene características que esta persona presenta estos comportamientos desde los 15 años de edad y se manifiesta justamente por incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son un motivo de detención, es decir, pueden infringir la ley, como les dije, sobre engaño que manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas, incluso como antecedentes importantes, impulsividad o fracaso para planear con antelación, es decir, que está todo meramente calculado, irritabilidad o agresividad que se manifiesta por peleas o incluso puede llegar a agresiones físicas ya de forma repetida, desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, irresponsabilidad constante que se manifiesta en la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente y cumplir con las obligaciones económicas, es decir, la persona siempre está fallando, y ausencia en el remordimiento. Eso es algo muy característico de lo antisocial. Aparte de todo lo que le dije, es que esta persona no siente remordimiento por infringir la ley, por agresión física en los demás, por el engaño, por las estafas. Es una característica muy importante. La ausencia de remordimiento que se manifiesta por indiferencia o racionalización por haber herido, maltratado o robado a alguien. Es decir, siempre se justifica. Pero dos cosas importantes. Para hacer un diagnóstico, pero no solo de este trastorno, cuando yo quiero hablar de trastorno de la personalidad per se, el diagnóstico se hace a partir de los 18 años, sea el trastorno que sea. Eso es importante. Pero acá la excepción es que el trastorno antisocial ya tiene que presentar alguno de estos síntomas que estuvimos mencionando a partir de los 15 años. ¿Está? Entonces, justamente es decir, como que en su adolescencia ya empieza a forjarse estos rasgos de personalidad. Nosotros, cuando vamos a ver, evaluar a alguien, decimos, tiene un trastorno de la personalidad cuando estamos seguros con los criterios clínicos. Después una evaluación clínica interesante a partir de los 18 años. Antes de los 18 años decimos que la persona tiene rasgos de características de personalidad, ya sea del grupo A, grupo B o grupo C, que vamos a ver después. Pero el diagnóstico exacto y preciso podemos hacer a partir de los 18 años. Bueno, justamente otro grupo, eh, otro tipo de trastorno que está presente también en lo que sería el grupo B, que me pidieron hablar un poquito más hoy, es el trastorno límite. El trastorno límite de personalidad es un patrón bastante común en nuestros días. Es bastante, vamos a decir, frecuente ver a alguien que tenga un trastorno límite de la personalidad. Comúnmente, eh, dentro de lo que serían la etiopatogenia, no podemos decir que un trastorno de personalidad tiene una causa específica, es multifactorial. Como vimos, influye desde el gen, el ambiente, la cultura, muchas cosas. También es bastante importante destacar que las personas con trastorno límite muchas veces se caracterizan por tener mucha, lo que sería mucha, eh, poca, poco apoyo en cuanto al contexto, sobre todo a lo que conocemos un ambiente invalidante. Es decir, muchas veces las personas con un trastorno límite de la personalidad tenemos un contexto, en la mayoría de los casos, familiar que invalidan sus molestias o invalidan su malestar, generando o empeorando los síntomas propiamente del trastorno de personalidad. Es decir, como que si fuera que yo me voy y comento a mi familia que me pasa y me siento y la familia me dice, no, no importa, te estás haciendo, eh, reponete, es tu problema, arreglate vos. Entonces ahí justamente lo que hablamos de un ambiente invalidante, es decir, que no apoya y no valida o no valora lo que sería los síntomas del paciente, sobre todo para un buen tratamiento. Y es muy difícil si no tenemos un apoyo familiar. ¿Por qué es importante destacar el trastorno de personalidad? Dentro del trastorno de la personalidad,
es importante destacar que sobre todo encontramos principalmente que hay una inestabilidad de las relaciones interpersonales. Comúnmente son más conflictivas o se suelen discutir con mayor facilidad. Hay una inestabilidad de la imagen personal y de los afectos. También hay sobre todo una impulsividad intensa, es decir, que la persona primero hace y luego piensa lo que hace. Y sobre todo comienza la primera etapa de la vida adulta y se caracteriza por cinco más de los siguientes criterios. Hay un esfuerzo desesperado para evitar el desamparo real o imaginario. La persona comúnmente no quiere estar sola y hace todo lo posible para evitar el desamparo, para evitar el abandono. Hay patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Justamente idealiza demasiado lo comúnmente las personas con trastorno límite, la personal, muy rápido valoran demasiado a una persona. Idealizar, como viene su nombre, es de ideal, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo le conozco ahora a uno de ustedes, hablo 2 días con usted y para usted ya son mi mejor amigo, son la mejor persona que existe en el mundo, no hay otro ser como usted, ¿verdad? E imagínense, le estoy conociendo hace 2 días. A eso se va. Hay una idealización, es como, por eso es un extremo, es que incluso rápidamente esta persona es como le ponen un pedestal muy alto a las personas con que se llevan bien por decir una manera, pero rápidamente eso puede pasar a una devaluación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando la persona, de repente esta persona que era el ideal, por algún motivo no puede cumplir algo, rápidamente pasa a ser devaluada y rápidamente la persona pierde, vamos a decir, ese interés de la otra persona. Por ejemplo, eh, ustedes son lo mejor que hay, existe tal persona, es la mejor persona, y yo le digo, sí, puede venir a verme en mi casa. Y me dice, no, no voy a poder. Entonces yo ya creo que esa persona no me quiere, que me odia, que no quiere nada saber de mí. ¿Se entiende? Es como ese extremismo de pasar a ser la mejor persona a pasar la peor tragedia que me pasó, justamente de la idealización a la devaluación. También es importante que hay una alteración de la identidad. Hay una inestabilidad emocional intensa y persistente de la autoimagen. Comúnmente estas personas no están conformes con su imagen, no están conformes con su cuerpo, entonces múltiplemente van cambiando. Incluso esto puede llevar incluso a un desorden o un trastorno en la conducta alimentaria, que a veces se pueden interrelacionar en los trastornos límite de la personalidad, ¿verdad? Específicamente la bulimia nerviosa, porque justamente no están conformes con su cuerpo, entonces hacen cierto tipo de actividades como intentar compensar eso. También tenemos, por ejemplo, lo que es el cambio de la imagen constantemente, pueden tener, cambiarse muy constantemente el color de pelo, los cortes, hacerse otro tipo de modificaciones corporales y demás, porque es como que no hay una inestabilidad, o sea, porque hay una inestabilidad intensa en forma interna. Entonces, como que constantemente están buscando algún mecanismo de, vamos a decir, estabilidad. También se caracteriza por ahí una impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Gastos, por ejemplo, los gastos desmedidos, sin control, sexo, muchas veces suelen tener relaciones sexuales de repente pueden ser ya con varias personas, sin protección, en forma impulsiva, incluso a veces sin conocer mucho en detalle, sino como una actitud justamente impulsiva. Es decir, por ejemplo, se va a una fiesta, le conoce, tiene y no se acuerda ni quién es no sabe ni quién es la persona, pero justamente hace en forma impulsiva y después piensa. Asimismo, también el consumo de sustancias, ¿verdad? Se caracteriza porque muchas veces en forma impulsiva estas personas pueden tener una comorbilidad que es el trastorno de consumo de sustancias, que es un poco bastante frecuente también, que justamente puede relacionarse ya sea con diversos tipos de sustancias ilícitas, desde THC, o sea, marihuana, cocaína, LSD, crack, etc. También hay un comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o de comportamiento de automutilación. Esto es importante porque la ideación suicida o el suicidio per se solamente es criterio diagnóstico en dos trastornos psicopatológicos, en la depresión y el trastorno límite, ¿verdad? Entonces lo que hay que buscar justamente, imagínense la importancia porque son criterios. Estas personas comúnmente hacen varios actos autolesivos, cortarse, golpearse, lastimarse, etcétera. Y justamente, y también hacen muchas actividades o muchas tentativas suicidas. Hay que atender nomás también que es bastante frecuente con respecto a las tentativas, que justamente no hay que minimizar nunca estos hechos y que siempre esto puede llegar a terminar en algo más, obviamente en el suicidio ya consumado. Por eso es importante justamente tener cuidado de esto. También hay una inestabilidad afectiva en el estado de ánimo.
es decir, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad. Comúnmente estas personas describen su estado de ánimo como una montaña rusa, así como le estoy haciendo con el puntero, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a la mañana estamos bien, súper bien al mediodía, a la tarde, a la siesta viene un bajón, a la noche me siento triste, después estoy otra vez bien. Justamente una montaña rusa es porque es como un sube y baja, que se caracteriza más porque es muy fluctuante o una inestabilidad emocional fluctuante durante el día, ¿verdad? Entonces, justamente que en un mismo día podemos tener varios tipos de emociones, ellos suelen describir. También ellos suelen describir como una sensación crónica de vacío, es como que sienten un vacío por dentro que no saben cómo precisar. También muchas veces hay un enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Y también tienen ideas transitorias paranoides relacionadas con los estrés o síntomas disociativos graves. Algo importante también que hay que destacar de las personas es que un paciente con trastorno límite de la personalidad, incluso en algunas ocasiones pueden presentar micropsicosis. Micropsicosis, ¿qué quiere decir? Que pueden presentar ideas delirantes o alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Cuando las crisis de una persona con trastorno límite son muy grandes, muy fuertes, muy intensas, no están compensadas, no están en tratamiento, pueden presentar esta alteración. Entonces, por ejemplo, que una persona con un trastorno límite en un periodo de mucho estrés, mucho nerviosismo, mucha irritabilidad, diga, doctor, yo vi tal cosa, o yo vi muchas personas, o yo sentí que alguien me hablaba al oído, no se asusten, porque en el sentido de que una persona con trastorno límite o borderline puede tener estos cuadros micropsicosis ante un estrés muy grande. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, justamente como queríamos ahondar un poquito más en ellos, en el trastorno límite de la personalidad, lo importante a tener en cuenta es justamente ciertas comorbilidades y el diagnóstico diferencial del TLP, ¿verdad? Porque las personas con TLP sufren a menudo trastornos de control de impulsos, alteración del pensamiento, abuso de alcohol y otras sustancias, como ya le había dicho. También como problemas de ansiedad. Ciertos autores de unas investigaciones como Zimmerman y Matia encontraron que los pacientes con trastorno límite de la personalidad presentaban más frecuente algunos diagnósticos como trastorno depresivo mayor en primer lugar. Justamente hay que evaluar, a pesar de que esta persona con un trastorno límite pueda tener esa inestabilidad emocional como un sube y baja, puede haber una depresión mayor sobreagregada al cuadro. Algunos pueden presentar como comorbilidad un trastorno bipolar, fobia social, fobia específica, estrés postraumático, obsesivo convulsivo, trastorno en la conducta alimentaria o lo que antes se llamaba trastorno somatomorfo. Otros autores como Scodel, Gunderson, Fall y colaboradores encontraron que un 75% de los pacientes justamente pueden presentar síntomas disociativos e ideación paranoide no delirante, ¿verdad? Justamente es decir, como que la persona se, por decir de una forma sencilla, es como que se desconecta y hace cosas que no haría normalmente. Otra cosa importante es que puede haber un solapamiento del trastorno límite de la personalidad con otros trastornos de una forma más frecuente. Por ejemplo, el trastorno de personalidad narcisista, evitativo, paranoide, ¿verdad? Pero en mayor medida hay justamente mayor relacionamiento con el histriónico, antisocial, esquizotípico o dependiente. ¿Qué pasa? Eso es importante. Hay mucha comorbilidad con los otros trastornos de la personalidad propiamente dicho y más con lo de su grupo, del grupo B. Por eso dice más con el histriónico y el antisocial, ¿verdad? Entonces ahí lo que decimos nosotros, por ejemplo, me puede venir un paciente con características de trastorno límite de la personalidad, pero también parece histriónico o también es antisocial. Entonces ahí lo que decimos es que tiene un trastorno de personalidad mixto. Mixto es cuando hay dos o más, o sea, características de dos o más trastornos de personalidad. Es decir, puedo ser límite histriónico o límite y antisocial, o puedo ser límite histriónico antisocial incluso, ¿verdad? O incluso puedo tener de grupos separados también, no hace falta que sea del mismo grupo siempre. Entonces ahí lo que decimos que es trastorno de personalidad mixto, y ahí es donde yo, como le dije al inicio de la charla, no existe el trastorno de personalidad múltiple. La personalidad no es múltiple, la personalidad es única. Lo que sí puede haber es en forma eh, mixta las características de los trastornos. Hay que tener en cuenta nomás también que se ha demostrado que es importante justamente que tanto hombres como mujeres exhiben ciertos patrones de comorbilidad. En primer lugar, hay que hacer una evaluación clínica para ver justamente los síntomas en curso y sobre todo lo que es importante de acá es que hay que hacer un análisis longitudinal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le evalúo a una persona,
Yo no puedo decir en el primer día, él es trastorno límite, o en el segundo, en el primer día, él está el trastorno. Yo no puedo encasillarle porque los trastornos de personalidad se definen como un análisis longitudinal. Yo no, en el primer día puedo tener como una idea o puedo creer que esta persona tiene rasgos de, pero yo no puedo confirmar en la primera vez que le veo a la persona justamente que si tiene o no un trastorno, porque hay que evaluar en forma longitudinal. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cómo se comporta en su día a día, cómo es su actividad social, académica, laboral, relaciones interpersonales. Tengo muchas cosas que estudiar del paciente antes de poner justamente un diagnóstico sobre él, ¿verdad? Entonces, justamente los diagnósticos de personalidad, como es algo que es como una característica propia del paciente, tiene su tiempo de duración y es importante que se evalúe en forma longitudinal, ¿no? O sea, en pocas palabras, que no puedo determinar en una sola sesión. Algo importante que hay que destacar es que también puede haber, justamente como les dije, un trastorno del estado de ánimo bastante eh, importante o marcado sobre el trastorno límite, ¿verdad? Muchas veces incluso puede ser un diagnóstico diferencial, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, pero justamente también puede tener una persona esto sobreagregado. Específicamente los síntomas depresivos, es decir, puede haber una depresión sobreagregada o incluso en los pacientes donde hay una comorbilidad con un trastorno bipolar, si hay un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿verdad? Entonces, justamente es importante atender en detalle la historia del desarrollo del paciente para poder evaluar si en verdad es un trastorno depresivo o, por ejemplo, si en verdad es un trastorno límite o si en verdad es un trastorno límite con un trastorno depresivo sobreagregado que también puede existir. Hay que tener en cuenta que, asimismo, aunque también el trastorno paranoide del grupo A que vimos y el narcisista vamos a ver del grupo B, se pueden caracterizar por una reacción colérica, la relativa estabilidad de la autoimagen, así como la falta de autodestructividad e impulsividad y las preocupaciones por el abandono, diferencian a estos trastornos del TLP. Es decir, justamente la persona que tiene un trastorno paranoide o un trastorno narcisista puede ser medio colérico en la forma de reaccionar. Pero lo que pasa es que esta persona tiene, las personas con estos otros trastornos son estables en cuanto al concepto de su autoimagen y no tienen conductas autolesivas. Entonces, eso, por ejemplo, es un diagnóstico diferencial del TLP y el por qué. También hay que tener en cuenta que las personas con TLP se caracterizan por ser muy manipuladoras muchas veces, así como en el trastorno antisocial. Justamente ahí lo que coincide el TLP con el antisocial es que la conducta manipuladora. Si bien es cierto, la manipulación y lo demás y la impulsividad de las personas son parte del trastorno antisocial, justamente. Lo que pasa es que la persona con antisocial está más dirigida a obtener beneficios materiales, es decir, tiene un objetivo, tiene un foco el antisocial, mientras que la persona con TLP tiene la finalidad de lograr interés de quienes se ocupan de él, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. Si bien ambos tienen características o comportamientos manipulativos, que el antisocial quiere un beneficio propio, directo para él mismo como persona, y en cambio el TLP quiere lograr el interés de las personas que están a su alrededor. Por otro lado, es importante destacar que la personalidad de TLP tiene una gran dependencia por evitar el abandono. Sin embargo, esto se diferencia del trastorno dependiente de la personalidad, porque justamente a pesar de no querer también estar abandonados, no se relaciona por una sensación de ira o de rabia, sino que busca justamente en forma urgente de una relación que reemplaza a la anterior, ¿verdad? O sea, justamente hay que ver las características que tienen o no el uno con el otro, porque si bien ambos no quieren estar solos, vamos a ver, por ejemplo, que en la persona dependiente no hay esa sensación de rabia, ira o comportamiento impulsivo. Sin embargo, el dependiente lo que busca es más bien termina una relación e intenta buscar otra rápidamente para poder, ¿no?, evitar ese abandono. Bueno, eso era bastante lo que vimos límite, que vamos a aclarar después algunas poquitas, unas cositas más en el tratamiento. Sin embargo, para terminar el grupo B, también tenemos el trastorno de personalidad histriónico. El histriónico también es del grupo B, que también vimos que puede ser una comorbilidad del límite, que justamente se caracteriza porque hay una expresión de emotividad excesiva y búsqueda de atención. El histriónico quiere llamar la atención en la mayoría de los casos, se siente incómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención, quiere ser el centro de atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexual seductor o provocativo que es inapropiado. Presenta cambios rápidos y expresión plana de emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para llamar la atención, a través de cómo se viste o, por ejemplo, ropas llamativas. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles.
Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de sus emociones. Es muy sugestionable y considera que las relaciones son más estrechas de lo que en realidad son. O sea, jura la persona que muchas veces asegura, mejor dicho, que las relaciones son mucho más cercanas de lo que en verdad son, sino porque es como que cree que hay esa estrechez en cuanto a la personalidad. Y también tenemos el último del grupo B, que es la personalidad narcisista. La personalidad narcisista se caracteriza por una grandeza en la fantasía o en el comportamiento, de la necesidad de admiración y la falta de empatía. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos, es absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Es decir, constantemente esos son sus pensamientos. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderlo o pueden relacionarse solamente con personas que están a su nivel o en su estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración y muestra un sentimiento de privilegio. También explota las relaciones interpersonales, se aprovecha de los demás con sus propios fines. La mayoría de los casos carece de empatía, no está dispuesto a reconocer e identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás, y con su frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. También muestran comportamiento o actitud arrogante o de superioridad en la mayoría de los casos. Entonces, estos son justamente los cuatro que corresponden al grupo B. Y terminamos con el grupo C. El grupo C se caracteriza por ser personalidades que le definen como ansiosas, emocionalmente inestables y muy temerosas. Justamente sus nombres nos dicen todo ahí, que son el trastorno de evitación, el trastorno de personalidad por dependencia y el obsesivo compulsivo. Hay que tener en cuenta que existe el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, que no es la misma cosa. Cuando hablamos de trastorno de personalidad evitativo, como dice su nombre, es una persona que dominantemente tiene una inhibición social o sentimientos de incompetencia, es hipersensible a las evaluaciones negativas de los demás. Entonces, ¿qué hace esta persona? Vemos que normalmente evita actividades laborales que impliquen el contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, desaprobación o rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque temen que lo avergüencen o ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en las nuevas situaciones interpersonales vía los sentimientos de falta de adaptación. Y se ve a sí mismo como socialmente inepto, poco atractivo o inferior a los demás. Y se muestra extremadamente en reacción a asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. Es decir, la persona no se anima a nuevas cosas porque piensa que va a fracasar. Entonces, lo más fácil es evitar todo tipo de contacto personal, social, laboral o otra forma interpersonal para evitar caer en este tipo de conducta. Por eso lo se llama evitativo. Su nombre nos ayuda a orientar bastante. Y el otro, que es justamente el dependiente. El dependiente, como dice su nombre, es una necesidad dominante y excesiva a de que le cuiden, lo que lleva a un comportamiento muchas veces muy sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. A la persona le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo o tranquilización de otras personas. Es decir, constantemente busca aprobación de alguien. No puede tomar solo sus propias decisiones. Necesita de los demás para asumir responsabilidad en la mayoría de los ámbitos. Es decir, por ejemplo, si vos no haces esto conmigo, yo no voy a hacer. ¿Verdad? Es decir, solo no puede. Tiene dificultad para manifestar su desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Muchas veces las personas no quieren decir las cosas porque tienen miedo de perder la amistad o perder el relacionamiento con esas personas. Tiene dificultad para iniciar proyectos, hacer cosas por sí mismos debido a la falta de confianza. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás hasta el punto de hacer cosas que voluntariamente le desagradan. Es decir, son esas personas que van a hacer cosas que no le gusta hacer o que son personas que van a hacer cosas que en verdad le causan un malestar, pero que va a hacer lo posible para que no pierda la aprobación de otra persona o estar con esa persona. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo y sobre todo cuando termina una relación estrecha o busca con urgencia otra relación para que lo cuiden y lo apoyen. Esa es una característica importante justamente que le diferenciaba con el trastorno límite, ¿verdad? Que justamente por eso se llama dependiente, porque necesita a alguien que está a su lado, porque vimos que necesitaba la aprobación, necesitaba los consejos de alguien todos los días, necesitaba que alguien le guíe en qué actividades hacer. Entonces, rápidamente esta persona tiene que buscar otra persona que haga ese vínculo. Y sobre todo tiene un miedo constante también a que no lo abandonen y que tenga que cuidar de consecuencias así.
Y el último de este grupo es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Justamente lo que se caracteriza de estas personas cuando hablamos como trastorno de personalidad es que justamente hay una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, ¿verdad? Justamente se preocupa mucho por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto que descuida su objetivo principal, es decir, que está mucho en los detalles, pero a veces se olvida de los más grandes. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la relación de las tareas e incapaz de culminar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Muchas veces es como que él mismo se pone estándares muy altos y después al final abandona sus proyectos. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que incluye las actividades de ocio y de los amigos. Es demasiado consciente, escrupuloso o inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados, inútiles, aunque no tengan valor sentimental, es decir, a veces quieren acumular cosas. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos de que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es mucho, como vemos, esta persona es muy inflexible. Es como él quiere que se hagan las cosas, como él tiene pensado y como él tiene metido en la cabeza que se tienen que hacer. O en todo caso, prefiere hacerlo solo. Muchas veces avaro hacia uno mismo y hacia los demás, considera el dinero como algo que se debe acumular para catástrofes futuras. Es decir, piensa que puede haber una tragedia y que por eso tiene que ahorrar siempre. Y sobre todo muestra mucha rigidez y obstinación. Y esta es la característica principal del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que no hay que confundir con el trastorno obsesivo compulsivo per se, que se caracteriza por obsesiones y compulsiones, que son otra cosa. Entonces, solamente que coinciden su nombre por un aspecto histórico de la nomenclatura. Entonces, lo importante es diferenciar que tenemos tres grupos, A, B y C, ¿verdad? Y que, cuáles son dentro de cada grupo y las características principales, por ejemplo, del límite, que es lo que queríamos evaluar hoy. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de los tratamientos o por lo menos cómo nosotros podemos guiarle a alguien que vemos estas características o estos rasgos de personalidad. Justamente hay que evaluar siempre el tipo de trastorno, hay que evaluar también los rasgos positivos, los factores provocadores o los factores desencadenantes, también sobre todo el consumo de alcohol o otras sustancias y también las consecuencias en la familia. Por ejemplo, justamente vimos desde el ambiente invalidante de que si la familia apoya o no el cuadro, hasta ver cómo repercute esto en la persona. Para el tratamiento del trastorno de la personalidad, hay que establecer objetivos modestos que vamos a ir alcanzando lentamente. Por eso dijimos que la evaluación era longitudinal, es decir, procesual. Ayudar a que aprendan a través de la experiencia. También tenemos que intentar establecer límites, potenciar los rasgos positivos para motivar al paciente, reducir los factores provocadores desencadenantes, reducir el consumo de sustancias o alcohol y ayudar a la familia en este tratamiento sistémico e integral. Y justamente cuando vamos a hablar de métodos, tenemos que tener en cuenta que tenemos tratamiento farmacológico, por ejemplo, para la inestabilidad emocional, se presenta una persona o una depresión, vamos a usar un antidepresivo, ¿verdad? Como un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿verdad? También podemos usar a veces los antipsicóticos atípicos, en algunas evidencias mencionan para disminuir un poquito los impulsos o por sobre todo para ayudar en cierto otro tipo de cosas. Y también lo que a veces se suelen utilizar son los estabilizadores del estado de ánimo, ¿verdad? En algunos pacientes están estabilizados que, por ejemplo, el topiramato, por ejemplo, un estabilizante que ayuda, por ejemplo, a disminuir o controlar los impulsos, por ejemplo, en la parte de las conductas alimentarias y demás, para evitar, por ejemplo, los atracones, posteriormente los vómitos, también para estabilizar, justamente como dice su nombre, estabilizador del estado de ánimo, lo que queremos hacer es, en vez de que haya una fluctuación mucho del estado de ánimo, lo que intentamos es como que sea algo más estable. Algo que es importante, aparte del pilar farmacológico, nunca se olviden, es crucial en el manejo del trastorno de personalidad, la psicoterapia o la terapia psicológica, ¿verdad? Es crucial el manejo de la terapia psicológica en esto. Principalmente la terapia cognitivo-conductual es la que tiene mayor evidencia científica que ayuda sobre todo al manejo de los pacientes con algún tipo de trastorno de personalidad, sobre todo del grupo B o C, ¿verdad? Y sobre todo, cuando hablamos de un paciente con trastorno límite, hay un tipo de psicoterapia importante que se llama terapia dialéctica conductual o DBT, que esa es justamente la psicoterapia indicada otra vez para el trastorno límite porque le ayuda mucho al paciente a poder orientarse sobre eso, ¿verdad? Y poder justamente trabajar y tener una mejor calidad de vida. Y también es importante, obviamente, la intervención de la comunidad, tanto la familia como el ambiente laboral o social de la persona, porque ayuda también a tener un contexto en otras áreas del paciente donde también puede mejorar su funcionalidad.
Bueno, eso es justamente lo que podemos ver de la personalidad. Recordemos que la personalidad es única, que si bien podemos tener rasgos que son psicopatológicos de repente, hay que identificar bien. La evaluación tiene que ser longitudinal, no podemos en un día ya poner el rótulo de un trastorno y después ver la característica de cada grupo y ver más o menos a qué se orienta la persona. Recordemos que esto tiene un tratamiento, tenemos pilar farmacológico y no farmacológico muchas veces, que nos ayuda sobre todo, y la psicoterapia es crucial, el pilar crucial no farmacológico para este tipo de cosas, ¿verdad? Recordemos que la salud mental es igual de importante que la salud física, que todo se puede tratar, y eso es todo y muchas gracias. Una vez más le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y a su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021. La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y DiTalento. Agradecemos particularmente al doctor Ayala por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.